¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas presencias humanas parecen drenar el elixir vital de tu alma, dejando tras de sí un rastro de desasosiego y conflicto? Es posible navegar las turbulentas aguas de las interacciones difíciles, sin naufragar en el mar de la negatividad ajena, en los anales velados del saber ancestral, en los susurros de monjes que cartografiaron el laberinto de la mente, yacen claves olvidadas. No son meros trucos sociales, sino pilares para erigir un santuario inexpugnable dentro de ti. Son fragmentos de una sabiduría que transforma la percepción misma, revelando que lo que parece un ataque externo es, en verdad, una invitación a la alquimia interior. Hoy desvelaremos 12 de estos arcanos principios, guías para custodiar tu paz en un mundo convulso. Si anhelas esta soberanía interior, si estás listo para que tu percepción se ilumine, te invito a emprender este viaje. Dale me gusta a esta revelación. Comparte tu propia luz en los comentarios y suscríbete a este canal para que más secretos del alma te sean revelados en las antiguas escrituras, no las que se exhiben en altares públicos, sino aquellas resguardadas en bibliotecas veladas o en los pliegues del corazón de iniciados. Susurran un principio perturbador que el conflicto externo, la fricción con aquello que percibimos como difícil, es rara vez el verdadero campo de batalla. Los sabios de Eleusis y los contemplativos del desierto comprendieron que cada encuentro desafiante es un espejo, un oráculo cruel pero honesto, diseñado no para probar nuestra paciencia con el otro, sino para revelar los rincones sombríos de nuestra propia fortaleza interior. Lo que nos irrita, lo que nos drena, a menudo no es la acción ajena en sí, sino la resonancia que hay adentro de nosotros, en viejas heridas, creencias limitantes o miedos no reconocidos. La persona difícil se convierte así en un maestro disfrazado, un catalizador enviado por el cosmos para señalar dónde reside nuestra verdadera labor alquímica. Considera los símbolos que estas interacciones difíciles te presentan. Es la arrogancia lo que te enciende, la pasividad, el control. Estos no son meros rasgos de carácter ajeno, son pistas luminosas que te guían hacia tus propias zonas vulnerables. Los alquimistas en sus crípticos diagramas no buscaban solo transmutar metales, sino el alma misma, transformando el plomo de la ignorancia y el sufrimiento en el oro de la conciencia pura. Lidiar con la persona difícil es precisamente ese proceso. A la materia prima irritante se introduce en el crisol de tu percepción y la labor consiste en aplicar el fuego de la autoconciencia, no para destruir la materia la per se na, sino para purificar y elevar tu propia reacción. Cada confrontación es una fase necesaria en la gran obra personal, un reactivo que precipita la escoria para que la esencia dorada emerja en las crónicas de los padres del desierto, aquellos ermitaños que se retiraron al yermo para confrontar sus propios demonios internos. Relatan cómo las mayores tentaciones y disturbios no provenían de la sociedad, sino de las proyecciones de su propia psique, a menudo personificadas en visiones o encuentros humanos inesperados que actuaban como Epicteto, el esclavo filósofo estoico, enseñaba que la única libertad reside en nuestra capacidad de controlar nuestras opiniones y juicios sobre los eventos externos, no los eventos en sí. Esta sabiduría, plasmada en textos como el Enquiridión, era revolucionaria porque devolvía el poder al individuo, apartándolo de la búsqueda fútil de controlar al otro. No eran prohibidos por dogma, sino porque su práctica disolvía las cadenas de la dependencia emocional y psicológica, un poder que pocos regímenes o estructuras deseaban ver florecer en sus sujetos a la práctica. Entonces, se revela como un acto de soberanía interna. Cuando la interacción difícil surge, el primer principio arcano es detener la reacción automática. Observa la ola de emoción que te inunda.
pero no te subas a ella. Localiza la fuente de la turbulencia no en sus palabras, sino en tu respuesta fisiológica, mental, emocional. ¿Qué memoria ancestral se despierta? ¿Qué miedo latente se activa? Este es el momento de la alquimia activa. Disuelve la identificación con la víctima, con el ofendido. En su lugar, afirma tu centro inmutable, el santuario de paz que reside en el núcleo de tu ser. No es indiferencia, sino una forma superior de compasión, informada por la sabiduría, al reconocer la humanidad compartida en la lucha. Mientras proteges tu propia energía vital de ser arrastrada al vórtice del drama ajeno, pero esta capacidad de navegar las aguas turbulentas de la interacción humana sin perder el ancla de tu paz interior es solo la primera llave de un reino mucho más vasto. Si la persona difícil es un maestro, ¿qué lecciones más profundas esconde su presencia? Y si la dinámica de estas interacciones no solo revela tu interior, sino que también te ofrece una visión críptica sobre la naturaleza interconectada de la conciencia, sobre cómo nuestras energías realmente interactúan en un nivel invisible. Dominar este arte de la paz interior en el conflicto externo no es el final del camino, sino una iniciación a una comprensión más profunda de la realidad, a un lenguaje silencioso que se comunica a través de las sincronicidades y los encuentros. ¿Qué otras verdades se desvelan cuando aprendemos a leer los signos en el espejo del otro? Así, la pregunta se profundiza. ¿Qué verdades se desvelan cuando aprendemos a leer los signos en el espejo del otro? La respuesta yace en una sabiduría tan antigua como las pirámides olvidadas bajo la arena, plasmada en códices, hoy considerados perdidos o interpretados de forma esotérica. Estos textos, no siempre escritos en papel, sino a veces grabados en la memoria colectiva o en la piedra de templos arcanos, susurraban que el encuentro con el otro no es casualidad, sino un despliegue orquestado por las corrientes profundas del cosmos y de nuestra propia psique. Aquella figura que te irrita, te desafía, te drena, no es solo un individuo aislado en su propia turbulencia, sino que actúa como un reactivo químico en el laboratorio de tu alma, revelando las sombras y los nudos energéticos que aún te atanan. Es el espejo que te obligan a mirar, a menudo mostrando no su fealdad, sino los aspectos de ti mismo que has exiliado. Aquellos fragmentos de tu propio ser que necesitan ser reconocidos e integrados para que la alquimia interior continúe su sagrada labor. La incomodidad que sientes no proviene solo de ellos, sino de la fricción entre su frecuencia y tus propias resonancias no resueltas. Pero la interacción va más allá de la mera proyección psicológica. Las tradiciones ancestrales, desde el prana hindú y el kui chino hasta el ruesh hebreo, describían una realidad energética sutil que permea todo y nos conecta. Estos sistemas de conocimiento a menudo marginalizados por narrativas dominantes, entendían que el campo de energía de una persona puede interactuar con el de otra, transfiriendo no solo información emocional o mental, sino también vitalidad. La sensación de drenaje no es una fantasía, es una consecuencia directa de una interacción energética desequilibrada. Cuando tu propio campo energético está poroso, desalineado o debilitado por miedos no reconocidos o patrones de pensamiento autodestructivos, te vuelves susceptible a la influencia de otras frecuencias. No se trata de una mala persona absorbiendo tu energía malignamente, sino de una dinámica donde una frecuencia desequilibrada, la suya, se acopla a una frecuencia vulnerable, la tuya, creando una resonancia que disipa tu propia coherencia y vitalidad. La clave entonces no es erigir muros impermeables, sino fortalecer la integridad y la coherencia de tu propio campo, haciendo que sea naturalmente inhóspito
para las frecuencias desarmónicas. Un principio conocido en ciertas escuelas herméticas. Algunos de estos textos prohibidos o saberes velados, a menudo camuflados en alegorías alquímicas o mitos crípticos, hablan de la guerra silenciosa que se libra en el plano sutil. No una guerra de espadas, sino de voluntades, de frecuencia. Describían cómo la ignorancia de las leyes energéticas básicas hacía a las personas presas fáciles de la disipación de su fuerza vital, a menudo por interacciones cotidianas. Estas enseñanzas no demonizaban al vampiro energético, sino que lo entendían como un ser, a menudo inconsciente, cuya propia carencia interior lo impulsaba a buscar energía externamente. El secreto no era cómo defenderse del otro, sino cómo volverse invulnerable desde dentro. Implicaba el dominio de la propia atmósfera sutil, el cultivo de una presencia centrada y la comprensión de que la energía no se toma de uno si uno no tiene fugas internas. Estos conocimientos peligrosos para estructuras de poder que se benefician de la debilidad individual fueron suprimidos o reinterpretados de forma inofensiva, pero la clave siempre estuvo en el autoconocimiento radical y la disciplina energética personal. Por lo tanto, el encuentro con la persona difícil se convierte en una preciosa, aunque dolorosa, pista en tu propia investigación interior. Son los detectives de la arcana interior. Cada reacción, cada sensación de agobio, cada disparo a tu paz es una señal, te está indicando precisamente dónde reside la herida no sanada, el miedo oculto, la creencia limitante que necesitas. Si te irrita su crítica, ¿qué parte de ti temes secretamente que sea cierta? Si te sientes agotado por su negatividad, ¿dónde estás permitiendo que tu propia luz interior se atenúe? Este es el momento de la verdadera alquimia. Usar el fuego de la interacción conflictiva para purificar el metal base de tu ser. Identifica el gatillo interno con la precisión de un cirujano. Rastrea su origen en tu historia o en patrones heredados y comienza el proceso consciente de transmutación. No luches contra la sombra que proyectan, sino ilumina la tuya propia, que la interacción ha revelado. Es un proceso de empoderamiento radical al comprender la interacción como un espejo y un intercambio energético, y utilizarla como catalizador para la alquimia interior, transforma completamente tu perspectiva. Ya no eres una víctima pasiva de la negatividad ajena, sino un alquimista activo, transmutando el plomo del conflicto en el oro de la sabiduría y la fuerza interior. Cada encuentro se convierte en una lección maestra, una oportunidad para refinar tu campo, fortalecer tu centro y disolver las ilusiones que te hacen vulnerable. Pero si estas interacciones revelan tanto sobre nuestra propia sombra y nuestra energía, ¿qué nos dicen sobre la verdadera naturaleza del yo que está experimentando todo esto? ¿Quién o qué es ese centro inmutable que buscamos proteger? La primera de estas enseñanzas, la piedra angular sobre la que se construye toda verdadera comprensión, aborda precisamente la pregunta que te has formulado tras enfrentarte al espejo de la interacción. ¿Quién es este yo que experimenta? Es la lección fundamental, el primer velo que debe descorrerse para ver la realidad tal cual es, sin distorsiones. Esta yoidad a la que te aferras con tanta fuerza, esa identidad fija que crees ser, es, en esencia, la ilusión maestra. No es un ser sólido e inmutable, sino un constructo efímero, un sueño tejido con hilos de memoria, deseo, miedo y condicionamiento. Sin este primer paso, cualquier búsqueda de sabiduría o poder interior será como construir un palacio sobre arenas movedizas, destinado a colapsar ante la menor tormenta, pues se basa en un fantasma, en este yo aparente, que reacciona, que se defiende, que siente. Es en verdad una amalgama compleja. Son tus recuerdos pasados,
las creencias inculcadas desde la infancia, los miedos heredados a través de linajes o experiencias traumáticas, los deseos insatisfechos que impulsan tu acción, como enseñaban ciertos textos velados de Oriente, a menudo considerados prohibidos por las ortodoxias. Este ser no es más que una agregación temporal, sin un núcleo permanente y discernible al que se pueda señalar. El Buda lo llamó Anatta, el no-yo. Los vedantistas lo identificaron con el velo de Maya, la gran ilusión cósmica. Los alquimistas, en su búsqueda esotérica, veían este ego como la masa informe a ser refinada, la mente identificada con la forma, la conciencia atrapada en el relato personal que te impide ver tu esencia real, el verdadero núcleo que subyace. Atodón busca las pistas veladas en la historia y el simbolismo antiguo. La prima materia alquímica, esa sustancia caótica y sin forma aparente que debía ser disuelta y purificada, no era solo plomo físico. Representaba ese yo ilusorio, la base indiferenciada y conflictiva a disolver antes de la transmutación. Las cosmogonías gnósticas, a menudo perseguidas, hablan de fuerzas cósmicas, los arcontes, que crearon una realidad falsa para atrapar la conciencia en identidades limitadas, velando el verdadero ser espiritual. Cada símbolo antiguo de desmembramiento y reunificación, cada mito de un héroe perdiendo su identidad para encontrar una superior, apunta a la necesidad universal de desmantelar esta estructura ilusoria del ego para revelar lo auténtico. Es un trabajo hercúleo valado por milenios, que requiere profunda introspección y una valentía despiadada para mirar dentro el arte du Husserl. Las interacciones conflictivas como un espejo y un catalizador es, en realidad, el arte supremo de ver los hilos de este constructo del yo en tiempo real. Cada gatillo interno que te hiere, que te irrita o que te hace reaccionar desproporcionadamente, no ataca tu ser esencial. Ataca una parte frágil de esta armadura ilusoria que has construido a lo largo de tu existencia. Es una prueba de estrés en vivo para el ego. Al observar estas reacciones sin juicio, al desidentificarte emocionalmente de ellas como tuyas, comienzas a desatar estos nudos, a ver el artificio. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué queda cuando el miedo a no ser suficiente, la necesidad de control, el deseo de aprobación, se disuelven? ¿Quién o qué es esa conciencia que observa ese vacío que se revela? No es el personaje que actúas, sino algo que yace inactivo bajo las ruinas de la identidad falsa que creíste ser. Es la oportunidad de despertar, pero aquí reside el misterio más profundo, la paradoja que abre la puerta a la siguiente enseñanza. Si el yo que creía ser es, en última instancia, un fantasma tejido de ilusiones, ¿qué es esa conciencia que puede observarlo disolverse? ¿Qué es ese ojo interior que permanece inmutable? Un testigo silencioso, mientras el teatro del ego se desmorona. No es el ego, eso es seguro, es algo anterior a él, algo que lo trasciende. Esta conciencia pura, sin forma, sin nombre, es el verdadero alquimista en el crisol de tu ser, el observador inmutable que no puede ser herido ni afectado por las tormentas externas. Y si la naturaleza fundamental de nuestro propio yo resulta ser un velo, una construcción compleja que oculta una verdad más simple y vasta, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad misma que percibimos a través de los filtros de este velo? ¿Qué otros velos cubren la verdad del cosmos, esperando ser descorridos por esta conciencia recién liberada, llevándonos a cuestionar no solo quiénes creemos ser, sino qué es la existencia misma? Aquí, el sendero nos lleva a descorrer otro velo fundamental que distorsiona la percepción, el de tomar las acciones ajenas como un ataque directo a nuestra esencia. Considera esto no como una simple regla de convivencia,
sino como una profunda revelación sobre la naturaleza de la realidad y del yo que cree ser. Cuando alguien manifiesta ira, crítica o indiferencia, no es un rayo lanzado desde un exterior, malévolo dirigido precisamente hacia ti. No, es el desbordamiento de su propio océano interno, agitado por tormentas que tú no creaste y cuya geografía desconoces por completo. Sus palabras y actos son síntomas de sus propias heridas, no sanadas, de sus miedos secretos, de sus ilusiones más arraigadas, son proyecciones de su paisaje interior, una película que emiten desde su propia prisión existencial, y tú, en ese instante, simplemente te encuentras en la trayectoria de ese haz de luz distorsionado. Ver esto con claridad es el primer paso para desengancharte del drama ilusorio. Para comprender la profundidad de esto, debemos mirar hacia las antiguas tradiciones que hablaban del hombre como un microcosmos, reflejo y a la vez creador de su mundo. Los textos arcanos, aquellos fragmentos de sabiduría, a menudo tildados de prohibidos por su potencial liberador, al revelar el artificio de la existencia, sugieren que la realidad que percibimos es, en gran medida, una construcción interna. Las cosmogonías gnósticas, por ejemplo, describen emanaciones divinas atrapadas en una materia imperfecta, un demiurgo que crea un mundo defectuoso, aplicado al individuo. Esto implica que nuestra propia psique, con sus complejos y traumas, actúa como un demiurgo personal, proyectando esa imperfección hacia afuera, tejiendo la realidad que experimentamos y, crucialmente, la forma en que percibimos e interactuamos con los demás. Sus acciones, entonces, no son más que los movimientos de marionetas controladas por los hilos invisibles de su propio sufrimiento, de sus propias percepciones distorsionadas del mundo. Esta verdad no es nueva, es el eco de enseñanzas milenarias, presentes en diversas culturas, veladas en parábolas y mitos. Los alquimistas no solo buscaban transmutar metales, sino también transmutar el plomo de la naturaleza humana inferior, la ignorancia, el miedo, el apego, en el oro de la conciencia pura. Parte de esa transmutación implicaba reconocer que la pedre filosofal estaba dentro y que el mundo exterior a menudo no era más que el reflejo de la propia oscuridad o luz interna. Tomar algo personal es el plomo. Es la identificación con el ego reactivo que se siente agredido, validado o invalidado por las acciones ajenas. Los textos herméticos atribuidos a Hermes Trismegisto insisten en el principio de cómo es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La realidad del otro, y por ende su comportamiento, emana de su adentro. Ignorar esto es quedar atrapado en la ilusión de un ataque dirigido, una creencia que nos encadena a la reactividad y nos impide ver la verdad liberadora que se esconde detrás del velo de la interacción superficial. La capacidad de no tomar las cosas personalmente es, de hecho, una de las primeras pruebas de que la conciencia observadora, la que exploramos anteriormente, está despertando. El ego, esa construcción frágil y temerosa, necesita tomar las cosas personalmente. Se nutre de la validación y se siente herido por la crítica o el desaire. Su existencia depende de la interacción reactiva con el mundo exterior. Pero el observador inmutable, el alquimista interno, no tiene necesidad de defenderse. Él ve la acción del otro como lo que realmente es, una manifestación de su propio estado interno, un grito o un susurro de su alma atrapada en este discernimiento. Es un acto de alquimia interior. Transmutas la posible ofensa, el plomo del ego en comprensión, el oro de la conciencia. No te identificas con el blanco de la supuesta agresión. Te identificas con el testigo que ve la acción, entiende su origen en el otro y permanece imperturbable al entender que las acciones ajenas
son el espejo de sus propias luchas, no una medida de tu valía o un ataque a tu ser. Es liberador. Te despoja de la carga de la reactividad y te permite interactuar desde un lugar de paz y comprensión, o simplemente de desapego. No significa justificar el mal comportamiento, sino entender su origen para no quedar atrapado en él. Esta sabiduría ancestral, relegada por conveniencia para mantener el control sobre las masas reactivas, es la clave para navegar el laberinto de las relaciones humanas sin perder tu centro. Pero sí la percepción individual, nacida de nuestras heridas internas, proyecta una realidad distorsionada que influye en nuestras interacciones. ¿Qué sucede cuando contemplamos no solo la proyección individual, sino la proyección colectiva de la humanidad? Si la realidad que cada uno experimenta es un reflejo interno que nos dice esto sobre la naturaleza de la realidad que compartimos, la matriz de nuestra existencia colectiva y cómo las percepciones y miedos compartidos dan forma al tejido mismo de nuestro universo manifiesto, más allá de las proyecciones individuales y colectivas que danzan en el lienzo de la realidad percibida. Existe una verdad más profunda y fundamental a la existencia de un campo energético sutil que envuelve y permea a cada ser vivo. Las tradiciones, desde los antiguos egipcios y los chamanes siberianos hasta los textos védicos y las enseñanzas herméticas, veladamente formau explicitau, describen esta envoltura luminosa, a menudo llamada aura o cuerpo energético. Lejos de ser una fantasía poética, es una capa vibracional que interactúa constantemente con el entorno. Un límite permeable que si no se cuida, puede verse afectado por las disonancias del exterior, debilitando no solo nuestro bienestar sutil, sino manifestándose en el plano físico y emocional. Esta comprensión, sistemáticamente relegada al olvido o tachada de superstición por sistemas de control que temen al individuo empoderado, es el primer paso para reclamar soberanía sobre nuestro propio ser, en un universo de energías entrelazadas. ¿Por qué la protección es necesaria? Porque este campo no es una fortaleza inexpugnable por naturaleza, es un sensor, un resonador, absorbe y refleja las emociones densas de otros, los ambientes cargados, el estrés colectivo, incluso ciertas frecuencias electromagnéticas o geopatologías pueden crear grietas o puntos bajos en este escudo natural. Piense en las antiguas prácticas de purificación con humo, agua o sonido. No eran meros rituales simbólicos, sino métodos intuitivos para limpiar y fortalecer este campo vibratorio. La vulnerabilidad de nuestro campo energético es una de las grandes revelaciones ocultas anal. Igual que el cuerpo físico requiere cuidados, el cuerpo sutil demanda atención. Su integridad es fundamental para mantener la coherencia interna frente al caos externo. Un principio conocido por los iniciados en escuelas mistéricas que entendían la interacción dinámica entre el microcosmos, el ser, y el macrocosmos, el universo. Aquí es donde una de las técnicas más universales y poderosas, a menudo encontrada en fragmentos dispersos de sabiduría esotérica, entra en juego a la visualización activa de un escudo de luz. No es una simple imaginación, es la dirección consciente de la energía vital, prana, chi, éter, luminoso. Mediante el poder enfocado de la mente, se ancla la intención profunda de estar seguro, protegido. Se respira, calmando la mente y el cuerpo. Luego se visualiza una luz brillante y pura blanca, dorada, violeta, según la tradición o la intuición emanando del centro del propio ser o descendiendo desde lo alto. Esta luz se expande, creando una burbuja o una capa protectora alrededor de todo el cuerpo, extendiéndose a una distancia cómoda, sólida, pero flexible.
impenetrable para las energías discordantes, pero permeable para las energías benéficas y la conexión con lo superior. Este acto es pura alquimia mental, transformar el pensamiento y la intención en una manifestación energética tangible a nivel sutil. La naturaleza de este escudo de luz no es la de un muro rígido que aísla, es, en esencia, una elevación de la frecuencia vibracional de nuestro propio campo. Las energías de baja frecuencia, miedo, ira, negatividad, simplemente no pueden resonar con una vibración alta. Al encontrar este escudo, se disipan, se transmutan o simplemente rebotan, incapaces de penetrar esta barrera armónica. Es como intentar que una onda de sonido baja atraviese una barrera de vibración de luz. La física sutil es diferente. Este escudo actúa como un filtro selectivo, permitiendo la entrada de las energías que nutren amor, inspiración, salud, mientras bloquea las que agotan o dañan. El simbolismo de la luz como purificadora y protectora se repite en todas las mitologías y textos sagrados por una razón primordial. La luz es la vibración más elevada conocida, la esencia misma de la vida y la conciencia. Sin embargo, la verdadera potencia de este escudo no reside solo en la visualización externa, sino en la coherencia interna que la sustenta. Un campo energético fuerte y un escudo protector robusto son un reflejo directo de un estado interior centrado, pacífico y consciente. El miedo o la duda pueden disipar la luz visualizada tan rápido como fue creada, porque el miedo es la vibración opuesta a la de la luz protectora. La visualización es una herramienta poderosa, sí, pero la maestría real reside en cultivar un estado de ser que es inherentemente una protección, un anclaje en la paz interior que eleva tu frecuencia constantemente. Esta es la alquimia suprema, convertir tu propio ser en un faro inexpugnable. Pero si la visualización y el estado interno son claves para proteger nuestro campo individual, ¿cómo interactúan estos campos individuales en el vasto tejido energético de la existencia? ¿Y qué otras formas, más allá de la defensa, tenemos para influir y ser influenciados por las corrientes ocultas que dan forma a nuestra realidad? Pero existe un arte aún más sutil, un conocimiento velado que no trata solo de la protección reactiva, sino de la soberanía interna, del control alquímico sobre el momento mismo de la manifestación. Este es el misterio de la pausa consciente. No es meramente un consejo para calmarse, es una puerta dimensional que se abre en la fracción de segundo entre el estímulo que impacta tu campo y la reacción automática que surge de las profundidades condicionadas de tu ser. Los antiguos sabían que en ese microscópico vacío residía la clave de la libertad real, el punto cero donde la energía del destino podía ser transmutada por la voluntad consciente. La respiración, simple acto vital, se convierte aquí, en el ancla a ese espacio sagrado, un recordatorio susurrado por el universo de que no eres un autómata de tus impulsos más bajos. Es el primer paso para desatarte de las cadenas de la causalidad inconsciente. La ciencia exotérica moderna apenas empieza a rascar la superficie de lo que las tradiciones ancestrales conocieron intuitivamente. El poder transformador de la respiración, sostenida y consciente. Cuando el estímulo impacta, la biología primaria grita reacciona, activando cadenas neuroquímicas que preparan para la lucha o la huida. Esta es una vibración densa y predecible. Sin embargo, al introducir la pausa consciente, al anclarte en una respiración profunda y deliberada, detienes momentáneamente esa cascada. Estás enviando una señal a tu sistema energético de que hay una inteligencia superior tomando el control. Este simple acto reorienta el flujo de energía, alejándolo de los centros reactivos del cerebro reptiliano y dirigiéndolo hacia áreas de discernimiento. Los textos védicos y taoístas hablan del prana y el ji, no solo como aire,
sino como la energía vital universal, que puede ser dirigida por la intención y el aliento para purificar, sanar y, crucialmente, para ganar control sobre las fluctuaciones de la mente y las emociones. Esos caballos salvajes que arrastran el carro de la conciencia a los viejos manuscritos herméticos, los sutras del yoga que rara vez se leen completos, e incluso ciertas tradiciones místicas prohibidas por las ortodoxias, contienen pasajes velados que describen este intervalo como un punto de poder. No se trata solo de una técnica psicológica, es una aplicación de principios cosmológicos. Se dice que la respiración emula el ciclo universal de expansión y contracción, la pulsación del propio cosmos. Al alinearte conscientemente con este ritmo a través de la pausa, te sintonizas con la energía organizadora del universo, disolviendo el caos de la reacción impulsiva. Claves esparcidas en textos como el Asclepio o ciertos tratados alquímicos sugieren que el dominio del espíritu en el aliento es fundamental para la gran obra. No solo la transmutación de metales, sino la transformación del propio ser, transmutando el plomo de la inconsciencia reactiva en el oro de la respuesta consciente y deliberada. Es un acto de creación interna en el microcosmos. Aquí se manifiesta la verdadera alquimia interior. El estímulo externo, que antes provocaba una reacción predecible y a menudo dolorosa plomo, se convierte ahora, mediante la pausa consciente anclada en la respiración, en la materia prima para una respuesta elegida oro. No es reprimir la energía del estímulo, es transmutarla. La ira se convierte en discernimiento sereno, el miedo en precaución informada, la confusión en claridad estratégica. Este espacio ganado te permite elegir cómo tu energía vibratoria interactúa con el campo energético que te rodea y con el del estímulo mismo. Dejas de ser una marioneta movida por hilos externos y te conviertes en el titiritero de tu propio estado interno. Reflexiona por un instante cuántas de tus experiencias y relaciones han sido dictadas no por la realidad objetiva del estímulo, sino por tu reacción inconsciente a él. ¿Cuánta soberanía has cedido sin siquiera darte cuenta? Domina, pausa consciente, ese arte de la respiración que crea un intersticio en el tiempo percibido. Es mucho más que una herramienta de gestión emocional individual. Sí, como hemos explorado, todo es vibración y nuestros campos energéticos interactúan constantemente. ¿Qué sucede cuando un número creciente de individuos comienza a ejercer esta soberanía sobre su respuesta? ¿Cómo afecta esta transmutación alquímica interna el vasto tejido energético colectivo? Si la reacción impulsiva emite una frecuencia densa que puede amplificar el caos, ¿qué frecuencia emite una respuesta consciente y elegida? La pausa no solo te protege de la corriente, te da la capacidad de elegir cómo y con qué propósito te sumerges en ella, o si acaso tienes el poder de alterar su curso o conectarte con corrientes aún más profundas y ocultas. Pero, ¿cómo puede un simple acto interno reverberar tan poderosamente en el universo exterior? ¿Y qué otras herramientas ancestrales existen para influir conscientemente en el flujo de la realidad más allá de nosotros mismos? La pausa consciente nos revela un secreto aún más profundo, aunque el silencio interior no es un vacío inerte, sino el punto cero de una vibración pura. Al Sir L. Gira, esta frecuencia se propaga, tejiendo un hilo de armonía en la vasta tapestría energética del universo. Cada acto de respuesta consciente, cada intersticio de soberanía recuperada, no solo te protege del torbellino externo, sino que siembra semillas de orden y propósito en el campo colectivo. No somos meros receptores, somos emisores conscientes, arquitectos silenciosos de la realidad compartida a través de la calidad de nuestra vibración. Si la suma de nuestras pausas individuales puede alterar la frecuencia del colectivo,
¿Qué universos alternos esperan ser tejidos por una humanidad despierta a su poder vibracional inherente? No guardes esta antorcha de entendimiento solo para ti. Comparte esta sabiduría con aquellos que sientes que están listos para percibir. Suscríbete a este sendero de revelación, donde desenterramos juntos los fragmentos perdidos del conocimiento que pueden transformar nuestra existencia. Tu viaje no es solitario. Somos una conciencia en expansión buscando su plena resonancia. Y si sientes el llamado a dar el siguiente paso, a explorar cómo esta vibración elegida no solo responde, sino que activamente crea realidad a través de la intención. Si estás listo para pasar de la pausa a la manifestación deliberada, el próximo portal de entendimiento se abre aquí.